Bueno, muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo de dónde estén, a todas y todos. Es un placer recibirlos en esta tarde para este webinar sobre libertad académica y democracia y valores y derechos humanos en América Latina. Mi nombre es Salvador Herencia Carrasco, soy integrante del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa, y en nombre de mis colegas, quienes estarán participando en este webinar, les damos la más cordial bienvenida aquí al Canadá tropical, donde hoy nos llega una temperatura superior a los 30 grados. Antes de empezar, quisiera hacer unos breves anuncios para contextualizar la importancia o la significancia que tiene este webinar para todos nosotros. En primer lugar, quisiéramos reconocer que estamos en territorio no cedido del pueblo indígena Algonquin, aquí en Canadá, y es un honor estar en su territorio como Universidad de Ottawa. El Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa fue fundado en 1981 con el propósito de liderar investigaciones interdisciplinarias y multidisciplinarias en materia de derechos humanos. Este centro es uno de los centros más antiguos, es el más antiguo de Canadá y uno de los más antiguos en todo el mundo, que tiene como fin promover el debate y el intercambio de ideas con estudiantes, alumnas, alumnos y investigadores de todas las partes del mundo. Con respecto al proyecto de libertad académica o la libertad académica, nosotros en la Universidad de Ottawa hemos venido trabajando a través de dos vertientes. En primer lugar, nosotros, como una universidad que se encuentra en Canadá, periódicamente recibimos académicas y académicos que se encuentren en peligro en sus países como una medida de apoyarlos y protegerlos en la medida que ellos puedan realizar sus investigaciones o dar clases. Nosotros hemos recibido académicos y académicas del Oriente Medio, de África, pero progresivamente estamos expandiendo la posibilidad para que podamos contemplar o recibir a académicos de otras partes del mundo. Hace algunos años la Universidad de Ottawa y el Centro de Investigación decidimos trabajar en una labor de monitoreo con respecto a la libertad académica en las Américas. Nuestro objetivo ha sido identificar potenciales riesgos a la investigación, a la integridad física de profesores y estudiantes, con el fin de poder, de cierta forma, dar una plataforma o dar una voz a estas personas que no necesariamente tienen cómo hacer efectiva la protección de sus derechos. Entonces, parte del trabajo que nosotros hacemos en la universidad es asociarnos con instituciones académicas o con organismos de la sociedad civil a modo de apoyar o dar una cierta luz con respecto a un problema de derechos humanos que afecta a la libertad académica, así como otros derechos de una persona específica. Yo quisiera invitarlos, antes de pasar al programa, a que se unan al trabajo del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos. Caroline ha incluido en el chat ya la información con respecto a nuestras redes sociales, a nuestras páginas web, que por favor los invito a que puedan asistir y podamos seguir trabajando y realizando cosas juntos. En el programa de hoy nosotros tendremos cuatro intervenciones de cuatro colegas de la Universidad de Ottawa, en las cuales haremos una revisión de lo que hemos venido realizando en los últimos años sobre la afectación a la libertad académica en América Latina, centrándonos en estudios de caso tanto de Brasil como Venezuela. Entonces es un honor para mí que esté con nosotros el profesor Isaac Nahon Serfati, el profesor João Veloso y mi colega Catalina Arango, quien coordina el proyecto de libertad académica en las Américas para la Clínica de Derechos Humanos. Entonces, antes quisiera también invitarlos a que empiecen a formular sus preguntas o sus comentarios en el chat de este webinar, a modo de que podamos preparar las respuestas y un necesario debate sobre el tema.
Entonces, en primer lugar, quisiera dar la bienvenida al profesor Isaac Nahon Serfati, quien es profesor del Departamento de Comunicaciones aquí en la Universidad de Ottawa, que nos va a hablar sobre valores democráticos, derechos humanos y libertad académica, centrándose en el caso venezolano. Isaac, muchas gracias. Muchas gracias, Salvador, y muy buenos días o buenas tardes. Bienvenidos a esta actividad aquí desde la Universidad de Ottawa. Voy a empezar mi breve presentación contándoles dos eventos que ocurrieron recientemente en Venezuela. Y aunque esos dos eventos no pueden ser calificados directamente como ataques contra la libertad académica por parte del régimen en Venezuela, ellos ilustran bien la situación que está viviendo el sector de la educación superior en el país. El 1 de junio, la librería de la Universidad de Oriente, la Universidad de Oriente está en el oriente justamente del país, en la ciudad de Cumaná, la biblioteca de la Universidad de Oriente fue incendiada en lo que parece un acto criminal. Obviamente toda la colección de documentos, de libros de esta institución se perdió, pero no es la primera vez, lamentablemente, que la Universidad de Oriente sufre un ataque de este tipo, ya sea destrucción de su infraestructura o un ataque vandálico. El 17 de junio de este año, después de fuertes lluvias y décadas de falta de mantenimiento, parte del techo de una caminería en el campus de la ciudad universitaria de la Universidad Central de Venezuela en Caracas se desplomó. Para entender un poco la gravedad de este hecho, afortunadamente no hubo heridos, pero para entender la gravedad de este hecho, el campus de la Universidad Central de Venezuela es considerado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad por su valor artístico y su valor arquitectónico. Para los que han estado allí o lo han visto alguna vez en foto, saben que es verdaderamente una joya desde el punto de vista de la integración de la infraestructura del campus con, digamos, con las jardinerías, la vegetación, y además está concebido realmente para crear comunicación entre las distintas facultades y los distintos departamentos, etc. Así que vemos allí también un aspecto del deterioro físico de la infraestructura en las universidades en Venezuela. Y lo que vemos aquí es un patrón, o sea, no son simplemente hechos aislados que se atacan a una universidad aquí o se deteriora la infraestructura por falta de financiamiento y de mantenimiento. Vemos realmente un patrón de ataque sistemático a las instituciones universitarias. Voy a mencionar otro caso. El 6 de abril, el Instituto de Medicina Tropical, también de la Universidad Central de Venezuela, sufrió un robo tremendo. Los ladrones se llevaron equipamiento de computadoras y equipamiento médico. Este robo fue el número 76 que este instituto sufrió desde hace 6 años. Y les podría dar otros detalles, les podría mencionar otros hechos en los que se ilustra claramente la destrucción, ya sea por la vía del desfinanciamiento o ya sea por la vía de la acción criminal y bajo la mirada negligente de las autoridades que deberían proteger a estas instituciones, cómo se ha ido debilitando sobre todo al sector de las universidades públicas en Venezuela. Mi argumento principal aquí es que existe una clara correlación entre estos ataques criminales, la destrucción de la infraestructura física y el ataque a las universidades, a los profesores y a los estudiantes. Y es un ataque orquestado desde que se instaló lo que se ha llamado la revolución bolivariana en Venezuela en el año 2000. Y voy a ir incluso un paso más allá y voy a argumentar que el deterioro de la democracia en Venezuela, de las instituciones democráticas que han sido prácticamente arrasadas, la violación constante de los derechos humanos y la
decadencia que hemos visto desde el punto de vista social y económico van en paralelo con los ataques contra la libertad académica en el país. En su reporte preliminar más reciente, que salió el 2 de julio, hace unos días, la comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, denunció otra vez de nuevo el continuo uso de tortura en Venezuela, las detenciones arbitrarias, el asesinato en supuestos enfrentamientos con las fuerzas policiales y militares de unas 1.300 personas desde el 1 de enero de este año hasta el 31 de mayo. Y por supuesto ella también se refirió a los ataques para limitar la libertad de expresión, restringir el derecho a la protesta y el retiro de la inmunidad parlamentaria de forma ilegal a 28 diputados, 4 de ellos que están en prisión y 1 que se encuentra en arresto domiciliario y el resto que están en exilio. Para el 29 de junio de este año, según la organización Foro Penal, había en Venezuela, todavía en las cárceles, 420 prisioneros políticos. Pero miles todavía están bajo juicio y muchos de ellos, que son civiles, están siendo juzgados por tribunales militares. Entre estos prisioneros políticos, ustedes van a encontrar estudiantes universitarios, la mayoría estudiantes que participaron en las protestas de 2017, van a encontrar profesores, como el caso del cirujano y profesor José Marulanda, que fue arrestado de forma ilegal en el Hospital Universitario de Caracas en mayo de 2018, acusado, entre comillas, de traición contra la patria. El profesor Marulanda está todavía en prisión y no se sabe realmente cuándo va a ser sometido a un juicio justo. Yo le podría dar ejemplos de muchos estudiantes que han sido asesinados o torturados. Les puedo hablar del salario ridículo de un profesor a tiempo completo en las universidades públicas en Venezuela, que varía entre 5 y 20 dólares mensuales. Ya les mencioné el desfinanciamiento sistemático que ha impactado a los programas que se han tenido que cerrar, que ha impactado la infraestructura. Les puedo hablar del éxodo masivo de profesores y estudiantes y les puedo mencionar muchos otros hechos para ilustrar lo que han sido los ataques contra la libertad académica en Venezuela. Pero quisiera terminar mi presentación presentándoles otro hecho que ilustra bien cómo los regímenes o gobiernos de derecha o izquierda en estos tiempos de pandemia atacan a la ciencia. Cómo estos gobiernos se niegan a reconocer los hechos y los datos que la ciencia presenta cuando no coinciden con sus intereses. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela presentó un reporte el 8 de mayo en el que, a partir de modelos matemáticos, estimaba cómo se iba a proyectar la actual pandemia de COVID-19 en Venezuela. Según los cálculos de los académicos venezolanos, se podría llegar a observar entre 1.000 y 4.000 casos diarios que irían subiendo desde julio hasta septiembre, que es exactamente lo que lamentablemente estamos viendo. Pero ¿qué ocurrió cuando la Academia de Ciencias Físicas, Naturales y Matemáticas dio a conocer este informe? Inmediatamente Diosdado Cabello, que es el segundo, digamos, en la línea de poder en Venezuela, que tiene un programa de televisión que se llama Con el Mazo Dando en la televisión pública,
en el que se dedica a insultar gente, cometer todo tipo de abuso, mostrar grabaciones ilegales, etcétera, etcétera, dijo que el reporte de la academia era totalmente inaceptable y que los académicos podrían recibir la visita de las fuerzas policiales porque estarían causando pánico en la población. De hecho, usó una expresión muy venezolana que además expresa de una forma muy clara la violencia. Dijo que les podría caer una operación tum tum. Así, esas fueron las palabras que utilizó el segundo en la línea de poder en Venezuela. Así que ustedes ven allí un patrón de intimidación, de persecución, de ataque, que va de la mano con la destrucción de las instituciones y los valores democráticos en Venezuela. Pero no quisiera terminar en una onda puramente negativa, porque las universidades en Venezuela también han sido fuente de resistencia ante todos estos ataques. Es gracias a las universidades, por ejemplo, que hoy sabemos la dimensión de la crisis social que se está viviendo en el país. Esta semana, 3 universidades, la Universidad Central, la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Católica, dieron a conocer lo que se llama la encuesta de calidad de vida en Venezuela, la más reciente. Y esa encuesta revela datos que el régimen ha querido ocultar. 90% de los venezolanos viven en una situación de pobreza, en una fragilidad tremenda desde el punto de vista económico, y los niños están sufriendo de deficiencias nutricionales. Es gracias a las universidades que resisten esos ataques que todavía podemos conocer esos datos, esa realidad tan terrible, que por supuesto también deberá ser corregida cuando la situación cambie en Venezuela. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Isaac, por la presentación y por el panorama que nos presenta sobre Venezuela. Invitamos a todas y todos para que por favor vayan formulando sus comentarios o sus preguntas para el debate. Y ahora es un enorme placer para mí presentar a mi colega Catalina Arango, quien es la coordinadora del proyecto sobre libertad académica en las Américas de la Clínica de Derechos Humanos. Adelante, Catalina, y muchas gracias. Gracias, Salvador. Gracias, profe Isaac. Es un honor para mí estar aquí. Bienvenidos todos. Yo soy colombiana, entonces aquí hay representantes de toda Latinoamérica y de todos los países hispanohablantes que estamos trabajando por la libertad académica desde Canadá. En esta oportunidad me gustaría hablar sobre el trabajo que el equipo de Scholars at Risk o académicos en riesgo en las Américas de la Universidad de Ottawa ha estado realizando desde 2018. Como Salvador les contó, nos hemos centrado en identificar, rastrear y verificar incidentes en 7 países. De las Américas está Canadá, México, Haití, Honduras, Colombia, Venezuela y recientemente Brasil. Contextualizamos nuestro monitoreo en las tensiones gubernamentales y sociales o en algunos casos en las crisis políticas en las que las fuerzas en el poder pueden utilizar métodos coercitivos para prevenir o para limitar la libertad académica. Nuestro trabajo también ha girado en torno a la creación de estrategias que aumenten la protección de los estudiantes y los profesores y que reduzcan los ataques en la región. Proteger académicos para que vengan y hagan sus trabajos investigativos en Canadá es una de esas vertientes pues, de las estrategias de protección. En nuestro monitoreo en las Américas, en el 2019, una tendencia se ha hecho muy evidente. Y es algo que tiene que ver con lo que el profe Isaac les habló, y es la resistencia de las universidades. Las voces de los estudiantes parecieron volverse más enfáticas, más fuertes, más sincronizadas. El movimiento estudiantil salió a las calles y las manifestaciones que ellos han hecho alrededor de la región se han convertido en piezas fundamentales del descontento político y social
que han expresado varios países en las Américas. Incluso algunos medios de comunicación lo han llamado como el despertar, pues como de las Américas. La tendencia parecería ser muy simple, pero no es así, porque la situación se complica cuando la respuesta de los gobiernos a través de la región se agrega al juego. En todos los casos rastreados, los gobiernos de la región respondieron con represión e intimidación, utilizando medios violentos para reprimir a los manifestantes. La policía militar y los escuadrones antidisturbios usaron gases lacrimógenos e incluso armas de fuego para dispersar las marchas, dejando a algunos huelguistas heridos y algunos muertos como resultado de los enfrentamientos. Los gobiernos, en lugar de castigar estos hechos, protegieron y judicialmente escudaron a las fuerzas policiales de los actos de violencia y de las violaciones a los derechos humanos contra los manifestantes, dejando solos a quienes estaban en las calles. En general, en nuestro análisis, en la región, el derecho a protestar no ha sido garantizado e incluso ha sido criminalizado. Nuestro equipo ha seguido de cerca los casos de Colombia, Honduras y Haití, que ejemplifican la situación general de la región. No significa que la represión a protestas no ocurre en México, por ejemplo, cuando los estudiantes salieron a protestar contra la violencia de género, o en Venezuela, cuando las circunstancias que el profesor Isaac nos mencionó se han presentado, o en Brasil, en la llegada y en las posteriores decisiones que ha tomado el presidente Bolsonaro, o incluso en Canadá. Pero los casos que estoy a punto de nombrar se han convertido en ejemplos notables de cómo van las cosas en la región. Empecemos en Colombia, mi país. A fines de noviembre de 2019, cientos de miles de pensionados, estudiantes, líderes sociales, miembros sindicales colombianos tomaron las calles de las principales ciudades del país para protestar por las reformas laborales, pensionales y fiscales propuestas por el gobierno de Iván Duque. Además, salieron a la calle por los asesinatos de líderes sociales, por la falta de financiación y apoyo a las universidades públicas y por el supuesto fracaso del gobierno para implementar el muy luchado proceso de paz. Nuestro equipo monitoreó dos formas de represión a esas manifestaciones, una por parte del gobierno y la otra por parte de grupos al margen de la ley. Por un lado, el gobierno de Iván Duque respondió a las marchas con mano dura, allanando ilegalmente casas de activistas, artistas y periodistas de miembros alternativos, estigmatizando a los manifestantes, criminalizando el derecho de protestar y utilizando el Escuadrón Antidisturbios Móvil de la Policía Nacional de Colombia, ESMAD, para disolver violentamente cualquier protesta. En uno de esos enfrentamientos en Bogotá, la capital, Dylan Mauricio Cruz, de 18 años, fue asesinado. Un oficial del ESMAD apuntó directamente a la cabeza de Cruz con gases lacrimógenos, causando daños severos a su cerebro. Cruz fue ingresado en el hospital, donde más tarde murió. Por otro lado, a fines del año pasado, las asociaciones académicas denunciaron haber recibido amenazas de muerte por parte de grupos paramilitares. Por ejemplo, docenas de panfletos firmados por un grupo armado autodenominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que es un grupo armado ilegal, comenzaron a circular en el campo de la Universidad de Antioquia en Medellín el 2 de marzo del año pasado, de este año, difundiendo el terror entre la comunidad académica. La profesora Sara Fernández Moreno, secretaria de la Junta Directiva de la Asociación de Profesores de esta universidad, fue uno de los objetivos de los panfletos. 3 días más tarde, la profesora Fernández fue apuñalada en su casa por un individuo que no ha sido aún identificado. Aunque la docente sobrevivió, las circunstancias del ataque aún están bajo investigación. En Honduras, en abril de 2019, miembros de los sectores de la salud y de la educación salieron a las calles. Las huelgas fueron provocadas por 2 decretos ejecutivos de emergencia aprobados por el Parlamento hondureño
que establecieron la creación de una comisión especial para transformar los sistemas nacionales de salud y educación. Los sectores afectados expresaron que las reformas propuestas abrirían la puerta a la privatización y a los despidos masivos. La agitación social creció cuando las manifestaciones de salud y de educación fueron seguidas por marchas masivas en Honduras dirigidas por los opositores del presidente que exigían su renuncia. Al igual que Duque en Colombia, el presidente Hernández en Honduras respondió con represión y con violencia. Nuestro equipo de monitoreo rastreó múltiples casos en los que la policía ingresó por la fuerza a los campus universitarios para interrumpir las manifestaciones con consecuencias devastadoras. Por ejemplo, en junio del año pasado, unos 40 policías militares ingresaron violentamente al campus de la Universidad Autónoma de Honduras y lanzaron gases lacrimógenos contra los manifestantes, quienes respondieron lanzando piedras. La policía entonces abrió fuego con rifles y disparó contra decenas de personas que se manifestaban en la entrada principal. Al menos 5 estudiantes resultaron gravemente heridos mientras huían de la confrontación. En Haití, la relación entre el presidente Jovenel Moïse y el pueblo de Haití sabemos que nunca ha sido libre de tensiones. Moïse asumió el cargo acusado de lavar millones de dólares. Tuvo su primer enfrentamiento con el pueblo cuando intentaba eliminar los subsidios de la energía en julio de 2018. Y a principios del año pasado los enfrentamientos empeoraron cuando miles de personas salieron a la calle de la capital y otras ciudades exigiendo su renuncia. Nuevamente, la respuesta del gobierno fue brutalmente violenta. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos declaró que al menos 42 personas murieron y 86 resultaron heridas durante esa ola de manifestaciones en Haití. Muchos de los heridos presentaban heridas de balas. Las universidades estuvieron siempre en el centro de las manifestaciones. Las instituciones de educación superior cesaron sus actividades, cerraron sus campus, incluso crearon barricadas que no se podían cruzar a pie para proteger a los estudiantes y a los maestros que se unían a las marchas, y apoyaron a todos los miembros de sus comunidades que protestaban. Por lo tanto, las universidades también fueron víctimas de la represión. Por ejemplo, en noviembre del año pasado, la Unidad de Seguridad General del Palacio Nacional atacó violentamente una protesta estudiantil que tuvo lugar en la Universidad de Estado de Haití. Sus agentes dispararon contra estudiantes que protestaban pacíficamente a la entrada principal. Aunque la universidad condenó el ataque armado y exigió una investigación sobre el incidente, las circunstancias aún no han sido resueltas. Entonces, en conclusión, los incidentes en Colombia, Honduras, Haití, todo lo que les mencioné y otros casos que también hemos registrado, pero también todo lo que ha sucedido en México, en Brasil, en Venezuela, incluso en Canadá, nos ha demostrado un patrón de represión contra las protestas estudiantiles, que tienen lugar con el fin de castigar o de disuadir las críticas al Estado. Esta es una clara amenaza a la libertad académica, ya que tanto los estudiantes como los profesores experimentan una brutalidad significativa por parte del Estado cuando expresan sus quejas sobre el mal estado de la democracia en sus países. Esta tendencia no solamente necesita ser monitoreada y hacerse visible, sino que exige acción, protección, defensa de nuestra libertad académica. Necesitamos una sociedad vigilante que reconozca que la libertad académica y que la investigación fortalecen la democracia en las Américas, una discusión académica que haga que la libertad nos fortalezca. Muchas gracias, estoy abierta a las preguntas. Ya vi un par que después de las intervenciones de mis colegas responderé. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Catalina, por la presentación. Y solamente quisiera hacer un recordatorio que actualmente en Twitter nuestro Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos está haciendo una campaña
con respecto a la sensibilización y la movilización sobre la importancia de proteger la libertad académica en las Américas, así que invito a todas y todos a que puedan ver esta campaña y puedan unirse en la medida de lo posible. Ahora vamos a cambiar un poco el chip hacia el idioma que todos creemos que podemos hablar, que es o português. Pues é um enorme prazer poder ter com nós o professor João Veloso. O professor João Veloso, ele é brasileiro, e ele é professor na Faculdade de Direito Civil e do Common Law aqui na Universidade de Ottawa. Ele vai falar com nós em português ou portunhol, ainda não sabemos qual o idioma que ele escolheu, para falar sobre uma situação que é muito preocupante na região, que é a situação do Brasil. Então, João, bem-vindo e muito obrigado por estar com nós. Buenos dias, bom dia. Perdão por mi espanhol, está um pouco oxidado, pero hablaré português, portunhol, e hablaré calmamente. Eu estou seguindo, vigilando a situação no Brasil a partir de académicos em risco e também do Observatório Violência, Criminalização e Democracia, dirigido pela professora Maria Cristina Doha. A situação no Brasil é muito inquietante, como todos sabem. Estamos vivendo com um governo anticientífico, muito mais que um governo de extrema-direita. É importante falarmos da dimensão não científica do governo, e exploraremos um pouco esses elementos. Em 2019, todas as línguas estão misturando em minha cabeça. Perdão se em algum momento eu começo a falar em alemão ou em japonês. Então, em abril de 19, o então ministro de Educação fez declarações dizendo que não era necessário haver investimentos públicos em áreas como ciências sociais e humanidades. Todos pensavam que não era somente uma bravata, ele estava somente a dizer que não era nada demais, pero mais tarde, naquele ano, o governo simplesmente cortou essas duas áreas de convocatórias para financiamento e becas. Não havia becas e nem financiamento do Conselho de Ciência e Tecnologia do Brasil para ciências humanas e sociais. Somente após muita reação de organizações acadêmicas que estabeleceram algumas formas de financiamento. E ainda este ano, um pouco antes do ministro se demissionar e fugir para os Estados Unidos, literalmente ele fez isso, ele foi em uma reunião pública e falou novamente que não deveríamos investir nessas áreas porque seriam áreas de pessoas privilegiadas. Se pessoas querem fazer estudos em ciências humanas ou em sociais, em filosofia, são pessoas que não precisam trabalhar num emprego de verdade e poderiam ter o luxo de fazer tais cursos, o que é muito distante da realidade latino-americana e sobretudo da composição do público dessas áreas. Poderemos considerar, acho que isso é verdade no Brasil e possivelmente se reproduz em outros países da América Latina, que
a origem dos alunos e professores de ciências humanas e sociais tendem a ser de classes mais populares. E são áreas acadêmicas onde existe mais mobilidade social do que reprodução de elites de médicos, advogados e engenheiros. Então, é uma coisa muito preocupante, inquietante como um projeto educacional. O governo Bolsonaro também criou decretos presidenciais para o nomeamento de autoridades universitárias como decanos e diretores, em um grave ataque à liberdade acadêmica e autonomia universitária. Esse decreto dava poder ao ministro da Educação de nomear autoridades acadêmicas independente da lista proposta pelas universidades a partir de processos eleitorais. As universidades públicas no Brasil, elas votam para os seus decanos e diretores. Por vezes são os professores somente que votam e funcionários. Em várias universidades são professores, alunos e funcionários. E eles mandam uma lista de 3 nomes para o governo, que há a possibilidade de escolher. Então, já existe mecanismos para dar uma liberdade de escolha ao governo, mas em função das escolhas das instituições. E o que o decreto fazia era exatamente subverter completamente a escolha das instituições. Além dos 3 nomes mais votados, o governo poderia escolher, nomear e renomear qualquer pessoa. Poderia, por exemplo, mesmo em instituições onde já há um decano, eles poderiam simplesmente mudar toda a equipe do decano. Não mudaremos o decano, o presidente da universidade, pero cambiaremos todos os vice-decanos, diretores e tudo mais. Isto é muito inquietante. Esse foi um decreto que foi recusado pelo Congresso, pero o governo fez um outro decreto quando mudou o ano parlamentar, e ainda está em discussões sobre esses ataques. Eles sempre usam e fazem um vai e vem para, sobretudo quando há assuntos que poderiam atacar o governo vindo de universidades, o governo sai novamente com essa discussão para afetar a autonomia da universidade. E um pouco para concluir e deixar espaço para o debate, é muito importante os ataques à ciência. Esta é uma tendência que ha começado no ano passado com os fogos em floresta amazônica, onde havia dados dos satélites sobre as queimadas, e o governo fez todo o possível para controlar esses dados, inclusive a demissão do professor Falcão, que foi considerado posteriormente uma das 10 pessoas mais influentes e importantes para a ciência pela revista Nature. E é muito importante verificar isso em um contexto de pandemia. O que é o ataque à ciência, o ataque à liberdade acadêmica num contexto de uma pandemia? Nós vemos muito bem que os efeitos são brutais. As pessoas, a abordagem anticientífica levam as pessoas a morrerem. Não é só um ataque às ciências humanas ou a áreas específicas, é um ataque ao saber, a um projeto de conhecimento, de razoabilidade, de não tomar ações que sejam fundamentadas em opiniões meramente, mas em dinâmicas de políticas públicas que são fundadas em evidências, sobretudo onde de fato há evidências que importam para salvar vidas. E não é nem um pouco impressionante que o Brasil
é o caso exemplar hoje de como não agir durante a pandemia. Já há mais quase 70 mil mortos e quase 2 milhões de pessoas contaminadas. E não, inclusive o presidente, aparentemente, que a sua reação, como de uma maneira muito engraçada, houve uma questão na versão em inglês deste debate, se a situação mudaria depois que o Bolsonaro foi contaminado, e a minha resposta foi um pouco, não muito, possivelmente ele irá utilizar isso para vender cloroquina, porque há estoque para 200 anos de cloroquina. E 2 horas após nosso debate na Tuesday, terça-feira. Martes. Bolsonaro fez um vídeo dizendo: estou ingerir cloroquina e tu soy muy bueno, tu muy bien. Es muy inquietante como brincamos de atacar ciência, como se fizesse parte do jogo político, e não é uma dinâmica simplesmente de opinião, é uma dinâmica muito séria com consequências graves para a democracia e a vida das pessoas. Gracias. Muchas gracias, João, por tu presentación, y debo decir en nombre de mis colegas, excelente pronunciación en español, así que vas por muy buen camino. Pero bueno, entonces la última presentación antes de iniciar el debate, y los invitamos a formular sus preguntas en el chat. Ya hay una pregunta pidiendo más información sobre la libertad académica en Canadá, ¿no? Pero hemos escuchado un panorama. Por más que Isaac haya querido terminar una nota alegre, pero vemos un panorama bastante preocupante sobre la situación de la libertad académica en las Américas. Para nosotros, en la Clínica de Derechos Humanos, la pregunta ha sido siempre: ¿qué hacemos con esta información? Tenemos un monitoreo, un mapeo muy superficial, porque el grande problema, como Catalina ha mencionado, es que hay falta de reporte y de data que permita dar un panorama real de la situación de los ataques a la libertad académica. Pero el gran problema que nosotros vemos, y veo que hay varios colegas latinoamericanos de organismos de la sociedad civil, es qué hacer. ¿Qué hacemos con esta información? Entonces, gran parte de nuestro trabajo, que es bajo la labor de abogacía, ¿no? Bajo el rubro de abogacía, es intentar apoyar que estos casos visualicen la afectación a la libertad académica en la región. Y en esto nosotros hemos visto que hay tres desafíos muy grandes. En primer lugar, la invisibilización de la libertad académica. Y para ponerles un ejemplo, en las Naciones Unidas hay 42 relatorías especiales y 12 mandatos de países relativos a todos los temas de derechos humanos. No hay ninguna relatoría dedicada a la educación superior o la libertad académica, porque se asume, que esta libertad académica está imbricada o es parte del derecho a la libertad de expresión o es parte del derecho a la educación, cuando no es así. Si bien tiene puntos y tiene una interconexión, así como tienen todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos, esta a su vez tiene unas especificidades que ameritan un tratamiento específico sobre sus implicancias, ¿no? Entonces, esta falta de visualización de la problemática de la libertad académica también ha pasado en América Latina. En la introducción yo les he mencionado que en la Universidad de Ottawa ha recibido académicas y académicos del Oriente Medio, de África, de Asia. Pero eso no significa que no hay ataques a la libertad académica en América Latina, o que este es un fenómeno nuevo a partir del reporte de Catalina, ¿no? En nuestra región, ataques académicos a los académicos y a estudiantes ha habido siempre. Pero el problema ha sido que ha sido enmarcado
en un contexto sea de terrorismo de Estado, en la dictadura de Videla en Argentina, o bajo planes graves violaciones sistemáticas a los derechos humanos, sea en los 60 o en los 70. Y en eso todos nuestros países tienen ejemplos para demostrar en las cuales las universidades han sido foco de intervención y de intimidación por ser, como dijo Isaac en su presentación, un elemento incómodo para el poder público. Entonces, nuestra región, nuestra historia latinoamericana demuestra lamentablemente una práctica de ataques a la libertad académica. Pero, dado la fuerza de lo que estamos hablando de desapariciones forzadas, de tortura, exilios, ese paraguas es tan grande que de cierta forma subsume o incluye el problema de la libertad académica dentro de un marco más general de violaciones a los derechos humanos. El otro problema es también de comprensión, que por lo general nosotros pensamos que la libertad académica es la libertad de cátedra. Y si bien hay elementos conjuntos, la libertad académica abarca mucho más allá que la libertad de cátedra para un profesor o una profesora dar su clase y decidir su programa académico de la forma que él o ella así lo decide, ¿no? La libertad académica tiene elementos tan importantes que nos afectan a todos, como por ejemplo la libertad y la protección contra el acoso y violencia sexual en las universidades. La libertad de que los estudiantes y las estudiantes puedan decidir sus proyectos de investigación, ¿cierto? Que haya una paridad de género y paridad en el pago de salarios a académicas hombres y mujeres. Estos son elementos muy importantes y son problemas cotidianos que nosotros sabemos que existen. Las personas que están en el presente webinar son conscientes de la importancia, pero no lo enfocamos como un tema de libertad académica, lo enfocamos como una violación al derecho a la igualdad y no discriminación, lo enfocamos como un tema como afectación a la libertad de expresión, a la autonomía universitaria. Y es cierto, tienen elementos, pero si nosotros lo enmarcamos en el contexto de libertad académica, estas afectaciones o estas situaciones generan o crean una situación distinta. Entonces, esa es una especie de los problemas que nosotros hemos tenido para identificar. Entonces, al intentar apoyar casos o llevar casos, también nos encontramos con el tercer obstáculo, y las personas que llevan casos ante tribunales nacionales o el sistema interamericano lo entenderán bien. Cuando vamos a identificar un caso, quiere decir, ¿qué artículos fueron violados? Ese va a ser siempre mi primera pregunta. Es artículo 4, derecho a la vida, artículo 8 y 25 sobre debido proceso, garantías judiciales, en el contexto de la Convención Americana. ¿Cuál es mi super argumento, mi super artículo que yo voy a utilizar para proteger el derecho de esta persona? Y ahí es donde vemos el vacío. No hay ninguna disposición sobre el derecho a la educación universitaria o la libertad académica en los principales tratados internacionales de derechos humanos. De hecho, el lineamiento principal o donde más se ha desarrollado el derecho a la libertad académica está en el lineamientos de la UNESCO. ¿Puedo yo llevar un caso únicamente con lineamientos no vinculantes establecidos por la UNESCO? Y eso se los digo con el máximo de respeto al trabajo que hace la UNESCO y otras instituciones de las Naciones Unidas. Entonces, ¿cómo yo puedo generar un caso? ¿Cómo yo puedo generar concientización sobre la libertad académica si el marco normativo del derecho internacional no responde a esa iniciativa? ¿No? Entonces, parte del trabajo, y con esto yo voy a ir cerrando, parte del trabajo que nosotros hemos hecho, tanto en casos en Colombia como en el sistema interamericano, es precisamente solicitar a los jueces que desarrollen este principio y este derecho. Porque sabemos que, por lo menos en América Latina, únicamente en la medida que podamos construir momentáneamente, de forma jurisprudencial, este contenido, no vamos a poder avanzar o visualizar este tipo de situaciones que afectan diariamente.
¿no? Yo, por respeto al tiempo, no voy a mencionar algunos de los casos que yo voy a estar mencionando, que hemos trabajado, solamente los voy a mencionar y voy a poner el link en el chat. El caso Mónica Godoy, que fue una tutela decidida por la Corte Constitucional en el 2008, referido a temas de protocolo para violencia sexual, así como un caso que actualmente está en la Corte Interamericana, que es el caso Urrutia Labró versus Chile, cuya sentencia aún no ha salido. Y esperemos que salga, si todo sale bien y el mundo no se acaba, a inicios de 2021. Entonces, pero Isaac había mencionado, y tanto João también había mencionado el problema del COVID-19. Y este es un problema que afecta directamente la libertad académica en la región. Y esto tiene que ver con lo más importante y lo que nosotros todos aborrecemos, el presupuesto. Ecuador, y esto pongo un ejemplo, en mayo, a través de una directiva, el gobierno había quitado el presupuesto de la educación pública en Ecuador, que son aproximadamente 98 millones de dólares estadounidenses, para recolocarlos para proyectos de reactivación económica en el marco de la pandemia. Entonces, vemos que este caso fue llevado ante la Corte Constitucional Ecuatoriana y la Corte estableció una medida precautoria suspendiendo esta orden hasta que la Corte decida sobre el fondo del asunto. Esto fue una acción de cumplimiento por parte de los tribunales ecuatorianos. Pero el problema que vemos acá en Ecuador es un problema que está se dando a toda América Latina, y es que bajo el contexto de la pandemia se está limitando y cortando el presupuesto público para temas sociales, incluyendo la educación universitaria. Entonces, ¿cómo podemos realizar investigación? ¿Cómo podemos, incluso en el contexto venezolano o de otros países que están con graves violaciones a los derechos humanos como Nicaragua, cómo podemos salir o sea, hacer una transición democrática sin las universidades al centro del debate? Entonces, yo quisiera terminar con un llamado a las personas e instituciones que están con nosotros hoy, puesto que el presupuesto para el próximo año en nuestros países lo están decidiendo ahora. Este es el presupuesto que va a afectar el acceso a la educación universitaria, que generalmente en nuestra región la educación pública por lo general es para las personas de escasos recursos. Entonces estamos quitando a aquellas personas que necesitan de apoyo social y necesitan de educación pública de calidad para salir adelante. Esa es la preocupación y ese es el especial foco que quisiéramos tener en los próximos meses. Y muchísimas gracias a todos y todos por la atención. Y ahora abrimos para empezar el debate y responder algunas preguntas. Muchas gracias. La primera pregunta que tenemos, ¿me escuchan? Sí. La primera pregunta que tenemos es sobre lo que pasa en Canadá. Pues me gustaría contarles que nosotros desde el 2018 hemos hecho monitoreo en la región, incluyendo Canadá, y nos hemos dado cuenta que hay una serie de casos relacionados con la violación a la libertad de expresión bastante fuerte en Canadá. Pero en el monitoreo que hicimos en el 2019, pues salieron dos casos bastante importantes frente al tema de las restricciones y la violación a la libertad académica, que tiene que ver con lo que hemos hablado hoy. Primero, la autonomía universitaria, y segundo, la restricción a las protestas estudiantiles. Entonces, la primera, sobre la autonomía universitaria, es el caso que el gobierno de la provincia de Ontario, liderada por el primer ministro Ford, puso en marcha una controversial política sobre lo que él llama libertad de expresión a principios del año pasado. Esa política de libertad de expresión, y los profe Joao y profe Isaac me corregirán si me equivoco, es una política que tiene que ver con algunos estándares gubernamentales sobre los contenidos que se pueden pues, discutir en las universidades, sea en
en conferencias o seminarios abiertos. O sea, las universidades deben discutir o deberían discutir según esta política cosas que... ¿No? Te perdimos, Catalina. Catalina, ¿me escuchas? Se le congeló la imagen y el sonido a Catalina. No sé si Salvador... Estoy de Ajá, nuevo. ok. Aquí está, aquí regresó. Sí, sigue. Entonces, que deberían discutir en las universidades, pues como temas políticamente correctos. Y amenazó que las instituciones universitarias deberían aplicar estas políticas o podrían sufrir una reducción a su financiamiento. Entonces, ha habido bastante debate frente a eso en la provincia de Ontario, porque, o sea, la definición de los temas a discutir no dependerá de una deliberación pues como democrática entre estudiantes y profesores, sino que según esta, pues, como esta regla gubernamental, dependerá del gobierno. El otro caso que logramos rastrear es que en noviembre de 2019, durante la huelga de 143 días en la Universidad de York, también en Ontario, en Canadá, muchos de los manifestantes, o sea, hubo una protesta, una huelga de trabajadores y profesores de la Universidad de York, y ellos denunciaron que la universidad había contratado agentes privados de seguridad y había empezado a usar sistemas de video para vigilar lo que hacían los manifestantes, con el fin de amenazar a quienes protestaban con consecuencias disciplinarias. Hicieron una encuesta de lo libres que se sentían los manifestantes a expresar sus opiniones frente a la administración de la Universidad de York, y ellos dijeron que se sentían bastante asustados porque había como un ojo secreto y invisible que los estaba vigilando, amenazándolos de posibles consecuencias disciplinarias. Entonces, nos damos cuenta que a pesar de que Canadá pues, es un país mucho más libre en cuanto al tema de lo académico, pues aquí también se presentan algunas restricciones frente al tema y hay también riesgos en cuanto a la libertad de expresión. Muchas gracias, Catalina. Veo que hay una pregunta de Maida. Saludos, Maida. Gusto verte por acá para Isaac sobre la situación en Salvador, Venezuela. pero el profe Joao Gostaria de Sí, complementar perdón, sí. un poquito, Catalina. Quando hablamos do governo Ford, ele impôs algumas condições para universidades para manter o financiamento de universidades públicas em Ontário. Alguns elementos são muito problemáticos, como indicadores de, por exemplo, de porcentagem de empregabilidade de antigos alunos. É muito difícil de saber se alunos vão ter empregos ou não, são independentes, fatores independentes da formação universitária e de uma formação universitária plural. Obviamente, médicos, dentistas vão conseguir empregos, mas não sabemos se um músico, um filósofo, um trabalhador social vai conseguir empregos. E atrelar o financiamento das universidades a taxas de sucesso no mercado de trabalho é uma concepção da universidade muito problemática. Uma outra medida que era particularmente problemática era
a dissociação das taxas acessórias nos custos das universidades, assim, as tarifas. As tarifas gerais para universidades e há também as tarifas que financiam serviços estudantis, o que inclui toda a parte de organização política estudantil e também serviços comunitários, como, por exemplo, na Faculdade de Direito, a Clínica Jurídica Popular é financiada com taxas acessórias, não com taxas gerais. Então, os cortes de dissociar, porque antes os alunos teriam que pagar as taxas, as tarifas escolares e as tarifas acessórias, agora os alunos podem pagar somente as tarifas universitárias sem pagar as tarifas acessórias, o que significa na prática que alunos podem desfinanciar serviços político-sociais de caráter estudantil. Isso, obviamente, é um projeto, uma maneira bastante sutil de diferenciar a liberdade acadêmica, a capacidade crítica e universidade e organizacional de alunos num contexto universitário, mas que muitas vezes não ganha a imprensa como um projeto neste sentido. Gracias. Muchas gracias, Joao. Entonces, ahora para Isaac hay dos preguntas sobre Venezuela. Entonces... Sí, bueno, primero también quiero saludar a Mayda, que está allí en Mérida, en la Universidad de los Andes. Mayda ha sido también colaboradora de actividades que hemos organizado y de los reportes que hemos producido desde el Centro de Derechos Humanos. La primera tiene que ver es que si cree que sin un cambio de gobierno, en el caso de Venezuela, no habrá posibilidades de recuperar a las universidades en Venezuela. Esa es la primera pregunta. Obviamente va a ser muy difícil poder recuperar sobre todo al sector público, de la educación pública y de la universidad pública en Venezuela sin un cambio de gobierno, por la simple razón que primero hay una política de desfinanciamiento. O sea, he sido claro, incluso antes de la crisis económica que vive Venezuela, por la caída de los precios del petróleo, por la caída de la producción y la exportación de petróleo, antes de eso ya se veía claramente un patrón de desfinanciamiento de las universidades públicas autónomas venezolanas para favorecer, en algunos casos, a universidades controladas por el régimen que tenían una fuerte carga ideológica y en universidades en el que los contenidos y los temas y la forma de tratar los cursos tienen un fuerte sesgo ideológico y político partidista. Así que, bueno, la primera respuesta es relativamente clara. No veo cómo se pueda proteger la libertad académica en Venezuela y producir un cambio para fortalecer al sector universitario, sobre todo al sector público de las universidades públicas, sin un cambio de régimen. Y Mayda también pregunta si se puede diferenciar las violaciones de libertad académica en países democráticos como los Estados Unidos de las violaciones a la libertad académica en países no democráticos, y ella cita los casos de Nicaragua y Venezuela. Yo creo que sí se pueden diferenciar por una simple razón. En Canadá, voy a referirme sobre todo a Canadá, pero en Estados Unidos también, existe la división de poderes. Quiere decir que hay un poder judicial independiente y hay un poder legislativo que ejerce una acción contralora independiente con respecto al Ejecutivo. Entonces, y es el caso de Canadá también. En Canadá también tenemos un poder judicial independiente y tenemos un parlamento que, si bien está controlado por la mayoría que está en el gobierno ahora, también tiene una capacidad a partir de sus comisiones, etc. Entonces, ahí está básicamente la diferencia.
Es verdad que, como lo ilustró Catalina y como lo explicó Joao, sí existen riesgos y a veces tentativas de limitar la libertad académica en Canadá por la vía directa, por la vía de políticas públicas, por la vía del financiamiento, por la vía, como decía Joao, de cambiar la forma en la que los estudiantes pagan sus tasas académicas, digamos, pagan por la matrícula y pueden decidir, bueno, yo pago por mi matrícula en la universidad, pero no contribuyo, decido si contribuyo o no a organismos de representación estudiantil o a programas sociales como la clínica jurídica. Obviamente esas son formas, digamos, a veces sutiles de atacar la libertad académica, pero existen recursos. Los estudiantes se pueden organizar e ir ante las cortes y pedir que una corte que va a ser independiente se pronuncie al respecto. Eso no ocurre en Venezuela, se lo garantizo. En Venezuela no hay un poder judicial que pueda proteger los derechos de profesores o estudiantes. Eso lo hemos visto constantemente. Entonces, por supuesto que todos los ataques contra la libertad académica deben ser denunciados y ese es el trabajo que muy bien coordina Catalina cuando hace el monitoreo. Pero también tenemos que entender el contexto en el que se producen esos ataques. Y obviamente en países donde las instituciones democráticas y la división de poderes todavía funcionan, pues esos ataques pueden ser contrarrestados porque hay instituciones que permiten eso. No es el caso de Venezuela y tampoco creo que sea el caso, lamentablemente, de Nicaragua. Muchas gracias, Isaac. Bueno, quisiera tomar solamente, podemos tener una última rueda de preguntas. Hay dos preguntas sobre asociaciones estudiantiles y también sobre libertad de expresión, que quisiera dar dos breves comentarios. Isaac, creo que también hay un comentario sobre la situación en una universidad, en la universidad en Venezuela, en la sección de Q&A, así que por favor te pido que lo revises si hay algún comentario. Con respecto a Aula Abierta, nuestros colegas y socios en muchas actividades, a quienes los saludamos, me pregunta si hemos identificado casos en los cuales haya prohibición de crear asociaciones de estudiantes o de profesores en América Latina. Digamos, no hemos, por lo menos Catalina puede complementar esa información, no hemos identificado un caso como tal, pero somos conscientes de que en América Latina, en las instituciones de educación superior, particularmente las privadas, algunos estudiantes y profesores que son parte de esta universidad firman un compromiso de que serán entes no deliberativos, que no se crearán instituciones universitarias, asociación de juventudes políticas, para justamente evitar, y el argumento es la politización. Yo estudié en una universidad privada y no quisiera dar el nombre de esta universidad, pero me tocó firmar un documento de esos, ¿no? De que uno fue a la universidad a estudiar, y eso, por lo menos en el contexto regional en la cual la dilución entre lo público, la esfera pública y privada es bastante ambigua, dado que la Constitución y los derechos fundamentales abarca todo y no impide esa división que existía en algunos países del common law. Esto podría ser criticado como una violación a la libertad académica, una violación a la libertad de asociación, una violación a la libertad de expresión e inclusive una violación a los derechos políticos, a participación. Entonces hay una serie y una amplia gama de derechos que podrían ser argumentados para cuestionar este tipo de prohibiciones. Saliendo de América Latina, en el Reino Unido hay una serie de problemas con las universidades actualmente. Gran parte de las universidades han estado en huelga en el último semestre antes de la pandemia, ¿no? Y lo cual es el gran problema era las dificultades para lograr una sindicalización de profesores que pudiesen luchar por mejores condiciones laborales, mejores condiciones de trabajo. Entonces, independientemente de que no es solamente por ser unos países en vía de desarrollo, sino que esto es un problema que es común al norte y al sur de la línea del Ecuador. Entonces, esto es algo muy importante tener en cuenta. La misma cosa ocurre en Canadá, en Estados Unidos y en otras partes. O sea, esto no es una imposición del norte hacia el sur, sino es un problema que se manifiesta
en todas partes, y lo estamos viendo ahora en Hungría, nuevamente saliendo del espectro de nuestro campo regional, han cerrado instituciones de género por ser contrarias a las visiones del gobierno, fueron forzadas a cerrar. Entonces, este tipo de presiones, que un poco lo que Isaac estaba mencionando, va en ese tipo de línea, ¿no? Y Maida hace una pregunta, Catalina, antes de Yo pasar quiero complementar un poco lo que estás diciendo y conectar con lo que dijo el profe Isaac, y es que además podemos mirar que hay una gran diferencia entre los países pues, democráticos como Canadá y Estados Unidos, pues se supone, y Latinoamérica, y es que en los casos que hemos monitoreado, México, Honduras, Colombia, Haití, sobre todo Venezuela, hay un gran problema de impunidad. Es decir, hay desaparición y hay asesinato de estudiantes, por ejemplo, y los casos nunca son resueltos, como el caso de los 3 estudiantes que fueron asesinados y después disueltos en ácido por una banda criminal en México, en Guadalajara, y que o sea, sus compañeros estudiantes salieron a protestar porque nadie sabía qué había pasado. Y, y la situación es que lo mismo sucede en México con los casos de acoso sexual y violación de estudiantes. En Chile también pasa lo mismo. Entonces, hay un sistema judicial que pues que no está fortaleciendo la libertad académica y que no soporta ni no hace un escudo protector alrededor de las protestas que pretenden proteger la libertad académica. Entonces, creo que ese es uno de los grandes falencias de la región, que no hay un sistema judicial fortalecido que nos haga poder tener como esas herramientas legales para proteger la libertad académica. Y la otra pregunta que tenía era una especie sobre la relación entre libertad de expresión y libertad académica, ¿no? Entonces, yo creo que eso depende del contexto. Digamos, la libertad académica tiene elementos muy fuertes de la libertad de expresión, y sabemos que la libertad, ningún derecho es absoluto. Entonces, cualquier restricción que exista dentro de el posicionamiento de un académico o de una académica, y en cualquiera de sus manifestaciones, sea en aula, sea a través de una publicación, una entrevista, ¿no?, en algún medio de comunicación, o incluso algún uso de red social, está cubierta por esta libertad académica, ¿no? Pero el gran problema que nosotros vemos, y vamos al inicio de mi intervención, es que cuando se ocurre estas situaciones, y esto ocurre constantemente, hay profesores y profesoras que han tenido que salir al exilio por sus posiciones y por denunciar abusos a los derechos humanos, los ven como un ataque a la libertad de expresión, tal cual fue la pregunta de Maida, o el ataque contra un defensor o una defensora de derechos humanos. Entonces, nuevamente es la visión de cómo es las restricciones impuestas por el régimen de turno sobre una persona, el elemento de académica y su posicionamiento sobre un tema determinado queda subsumido a esta otra dimensión que es mucho más grotesca, y también hay un marco jurídico, debemos aceptarlo, mucho más preparado para analizar este tipo de situación. Quisiera rápidamente, no sé si tengo una respuesta para Ornella Gómez, quien es presidenta de la FCU, de la Federación de Centros Universitarios, que es la federación que representa a los organismos estudiantiles en la ULA, en la Universidad de los Andes, en Venezuela. Ella primero nos describe una situación muy difícil de carencias de todo tipo, por ejemplo, falta de electricidad. Están en Mérida, en la capital del estado, y en otras ciudades más de 8 horas al día sin electricidad. No tienen servicio de internet. La infraestructura del campus universitario, como yo lo decía con respecto a la Universidad Oriente, la Universidad Central, también ocurre en la ULA, se ha deteriorado mucho. El desfinanciamiento, no les llega la beca estudiantil desde abril, creo, del año pasado a los estudiantes, parte del desfinanciamiento, de la falta de financiamiento.
ella, pues, en su intervención nos ilustra toda esta situación que es bastante difícil, bastante compleja. Y entonces pregunta, y yo creo que Salvador es la persona que está mejor posicionado por su experiencia internacional. Ella pregunta, ¿qué otra acción a nivel internacional podemos tomar los estudiantes venezolanos para seguir en defensa de la libertad académica y la autonomía universitaria? Ornella Gómez pregunta esto. Salvador. Bueno, gracias, Isaac. Yo contactaría a mis colegas de aula abierta y presentaría toda esta información tanto a la Comisión Interamericana como al Relator Especial de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, quien actualmente está trabajando en un informe sobre libertad académica, sobre el derecho a la libertad académica. En este tipo de situaciones, la única esperanza que nosotros podemos tener es denunciar. No tenemos un sistema en Venezuela, lamentablemente, un sistema de administración de justicia visible, autónomo. No tenemos un sistema de garantías que puedan permitir presentar las denuncias y quejas que puedan existir. Entonces, la única alternativa que queda es presentar las denuncias de este caso, y constantemente, porque para eso se les paga, ¿ya? Es presentar esta situación. Y también trabajar con organismos de la sociedad civil venezolana para concientizar sobre la importancia de universidades. Y yo se los menciono, y esto lo digo con el máximo de respeto. Hace 2 o 3 días atrás, una institución muy importante publicó un documento sobre recomendaciones para la transición democrática en Venezuela, elaborada por académicas y académicos de Venezuela y organismos de la sociedad civil sumamente respetables. Ni una palabra sobre el rol de universidades, sobre el rescate de las universidades, que fue creo una de las preguntas de Maida. Entonces nosotros estamos pensando cualquier transición desde la fórmula de los 80 y 90. Comisión de la Verdad, erradicación de leyes de amnistía, juicios penales, que es básicamente la fórmula que ha seguido la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Pero este es un tema mucho más complejo. Y eso yo soy peruano, yo vi y estoy viendo las consecuencias en mi país, que nosotros nos centramos en el tema penal, porque eso es lo que más frustración y rabia da, de ver a estas personas responsables de tortura, de desapariciones forzadas en la cárcel. Pero ¿qué hacemos para garantizar que esto no vuelva a repetir? Y si no tenemos las universidades liderando este inicio, este proceso, lamentablemente la historia volverá a repetirse. Entonces, Ornella, mi recomendación sería alianza estratégica y no parar de denunciar internacionalmente este tipo de casos. Hubo una pregunta de Maida con respecto a que en el caso, por ejemplo, de la Unión Soviética, se podía hacer investigación de punta, sobre todo en las ciencias físicas, etcétera, pero no había libertad académica. O sea, entonces según ese ejemplo, se podría hacer investigación, por lo menos en el área de las ciencias duras, incluso cuando no hay libertad académica. Yo no sé qué. Yo primero quiero decir que, bueno, así le fue a la Unión Soviética, ¿no? O sea, es lo único que puedo comentar como primera reacción. Es verdad, o sea, llegaron a desarrollar tecnología espacial y de hecho se adelantaron en un momento a los norteamericanos, pero ¿de qué les sirvió? Porque incluso la tecnología militar tampoco fue suficiente para mantener a ese sistema, ¿no? Y mantener a la Unión Soviética. La Unión Soviética se cayó, entre otras cosas, por razones económicas y probablemente no solamente por la ideología comunista, sino porque creo que, bueno, probablemente esa cacaleada, digamos, ciencia dura de punta, pues no era tan poderosa. Así que no estoy tan seguro, pero bueno, veo a Joao también que quisiera comentar algo al respecto. Sí, debemos considerar que ciencia e investigación de punta debe respetar protocolos éticos. Esto es algo que toda a ciencia
após a Segunda Guerra Mundial, sabemos muito bem, a ciência da Alemanha durante a guerra era excepcional. Eles faziam todos, a medicina nunca avançou tanto quanto da Segunda Guerra Mundial. Todos os testes eram feitos com judeus. E ciganos e homossexuais. Não é possível fazer isso. Há uma semana atrás, isso está no Twitter da Advocacia Geral de Brasil, os advogados do Estado se vangloriando como eles estão contribuindo para a luta contra a Covid, para buscar a cura da Covid. Mas como advogados estão contribuindo com a investigação da Covid? Os advogados do governo estavam se vangloriando de estabelecerem critérios ético-legais para a experimentação de vacinas na população brasileira. Isto não é investigação de ponta. Isto é que a ciência médica faz na África desde o século XIX, e que agora o campo de teste de medicamentos é o Brasil, como é a África e como é a América Latina. Não podemos pensar que há uma investigação de ponta sem respeito de protocolos éticos científicos rígidos. E não podemos fazer isso sem democracia. Muchísimas gracias, João. Yo creo que eso, de hecho, resume gran parte de la preocupación que nosotros tenemos en lanzar este proyecto sobre libertad académica, en continuar trabajando el proyecto de libertad académica, sea a través de recibir académicas y académicos que están, cuya vida e integridad física está en peligro, pero así como también hacer un monitoreo y una labor de abogacía en las Américas. Nosotros vamos a seguir trabajando en este proyecto. Tenemos que queremos desarrollar, o parte de nuestro trabajo en los próximos meses es consolidar una red latinoamericana junto con nuestros socios de Scholars at Risk, de red latinoamericana de académicos y organizaciones de la sociedad civil que estén interesados en coordinar estrategias en materia de libertad académica. Así que invito a todas y todas, a todos y todos, a que se unan, a que nos contacten. Todos nosotros hemos enviado ya nuestra información de contacto, a que nos sigan a través del correo electrónico, las redes sociales, para seguir trabajando juntos. O sea, salvo que Isaac, Catalina y João tengan alguna palabra, algún comentario final, yo quisiera agradecer a todas y todos ustedes por haber estado con nosotros. Nos hemos pasado 24 minutos, un poco del tiempo, pero creo que han sido preguntas muy interesantes que fomentan y nos vamos a llevar varias lecciones para poder seguir impulsando ese trabajo. Así que, por nuestra parte, muchísimas gracias, muy obrigado a todas y todos, y nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.